Muy buenas, nuevamente estamos aquí en este otro nuevo vídeo. ¿Y qué vamos a hacer en este vídeo? ¿O qué vamos a mostrar? En este vídeo vamos a mostrar, como ven, discos duros, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad de este vídeo? Saber qué tipo de disco duro hay que instalar en un DVR o NVR, es decir, en un grabador digital. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, ¿vale?, instala discos duros y no sabe exactamente cuál es su funcionalidad y cuáles son específicos para la videovigilancia. Los técnicos, ¿vale?, los técnicos que nos dedicamos a esto, sabemos exactamente qué tipo de discos se utilizan y cuáles son mejores y cuáles son peores, son peores, ¿vale? Pero la gente que no sabe, vamos a explicarles qué discos duros son mejores, cuáles son peores, y desde mi punto de vista, de mi experiencia, les voy a decir cuál es el que a mí siempre me ha funcionado mejor. Bueno, vamos a empezar por este, que es un Western Digital de color azul. Vale, ¿esto qué significa? ¿Vale? Significa que este disco duro es de uso diario. Es decir, este es para ordenador, ¿vale? Dejaré aquí las características que aparecen en pantalla y lo podrán ver cuáles son las características de este de 500 GB, ¿vale? Hay muchos otros capacidades de 1 tera, 2 teras, pero este es el que tenía yo, que he quitado. Todos estos discos duros que voy a mostrar son de grabadores que he quitado, es decir, que la gente los ha puesto, aunque no estén correctamente, ¿vale? Voy a dejar las características de este grabador, de este disco duro, para que puedan ver cuáles son. Bueno, vemos que es de color verde. ¿Esto qué significa, vale? Esto significa que es un disco duro de uso diario. Estos son específicamente para ordenadores. Es decir, un ordenador está pues funcionando durante un tiempo, se apaga, se enciende durante un tiempo y se apaga, ¿vale? Estos son, digamos, los que son gama baja, ¿vale? Los que, digamos, se pueden calentar, es decir, no es para darle un uso muy excesivo, ¿vale? Esto los he visto yo en algún grabador. Creo que pasa que estos al final, antes o después, se estropean. Y la verdad es que, seamos realistas, no duran mucho, ¿vale? Digamos, no están preparados para la videovigilancia, ¿vale? Vemos que es un SATA, ¿de acuerdo? Pero vemos que no están preparados para este tipo de instalaciones, ¿vale? Vamos a seguir ahora con otro, ¿vale? Que también os he visto yo en grabadores, ¿vale? Que es otro Western Digital, ¿vale? Tratamos de 1 tera, ¿de acuerdo? Y es de color verde, ¿vale? ¿El color verde qué significa? El color verde, según estás viendo las especificaciones, ¿vale?, es digamos, un sistema que tiene de refrigeración para que no se calienten tanto, ¿vale? Este también es de uso para ordenador, no para grabador. Con lo cual, este también, igual que el azul, antes o después va a estropearse. Bastante antes, que a lo mejor el que hay que colocar es específicamente para el grabador, ¿vale? Voy a dejar aquí las especificaciones para que ustedes puedan ver cuáles son las especificaciones de este disco duro de 1 tera, que también es SATA, ¿de acuerdo? Ahora lo pongo. Vale, pues ahora vemos que es un disco duro normal y corriente, ¿vale? Pero estos los he visto y han durado nada. Es que no están preparados, están para un ordenador, ¿vale? Que estos también se dan mayor intensidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Por eso tiene la refrigeración para que duren más, que no se enfríen tanto. Y digamos, este es el siguiente escalón al azul, ¿vale? Vendría este, después este, ¿vale? Ahora vamos al siguiente disco duro, que también me he encontrado en un grabador. Me he encontrado este, que es un Toshiba, ¿vale? La marca Toshiba también hace discos duros, pero ¿cuál es el problema? Que este Toshiba, también este disco duro, también está solamente pensado para ordenador, no están pensados para grabadores, con lo cual también se estropean rápidamente, ¿vale? No están preparados para estar todo el 24 horas, 365 días del año
grabando, con lo cual estos son, al final, se estropean. Igual que uno de grabación te puede durar 5 años, están preparados, a lo mejor este te puede durar año y medio, 2 años, que a lo mejor te puede durar 10 años, nunca se sabe. Pero digamos, como no están preparados, es más probable que se estropeen. Voy a dejar en la pantalla las especificaciones de este Toshiba para que puedan ver las características. Este Toshiba es de 500 GB, ¿vale? Este también me lo encontré yo en un grabador. Este está roto, ¿vale? Voy a dejar las especificaciones para que ustedes puedan ver. Bueno, ahora vamos a continuar a un disco duro que ya es específico, ¿vale? Para grabadores, ¿vale? Para NVRs o EDVRs. Son de la marca Seagate, ¿vale? Los Skyhawk, ¿vale? Esta marca, digamos, por lo que yo he visto, ha hecho concesiones con la marca Hikvision, que es una marca muy reconocida de grabadores, y también con la marca Dahua, ¿vale? Yo supongo que esto será digamos, algo de marketing, ¿vale? Para poder vender más. ¿Por qué? Porque, digamos, la otra marca que normalmente los técnicos ponemos siempre porque vemos que nos ha durado más y demás, digamos, la otra marca no hace falta que haga concesiones con Hikvision o Dahua o otra empresa. Yo, la verdad es que no he visto ningún otro disco duro, ¿vale? Que tenga que venir de Hikvision o Dahua para que tú compras un grabador y dices, no, es que Seagate ha hecho este específicamente para Hikvision. No tiene nada que ver, ¿vale? Lo que pasa es que hacen concesiones comerciales para, digamos, vender más. Este disco duro es de 4 teras, ¿vale? Tiene que ser modelo Skyhawk, ¿vale? Este es específicamente para grabadores, ¿vale? Voy a dejar por aquí las características para que ustedes lo puedan ver, cuáles son las características de este disco duro. Vale, y ahora vamos a pasar al último disco duro, ¿vale? Que es el que, digamos, a lo mejor yo creo que el 80-85% de los técnicos que instalan CCTV lo montamos, ¿vale? Es de la marca Western Digital, ¿vale? Color púrpura, ¿vale? Estos discos duros son específicos para videovigilancia, están expresamente hechos, igual que el Seagate de este modelo Skyhawk, ¿vale? Están específicamente hechos para el CCTV, ¿vale? Para la videovigilancia, perdón, ¿vale? Este disco duro para mí es el mejor que hay ahora mismo en el mercado, ¿vale? En este caso es de 1 tera, ¿vale? Pero puede ser de 4 o 6 teras, lo que quieran, dependiendo de la instalación, si son para 2 cámaras, 4 cámaras o lo que sea, ¿de acuerdo? Este Western Digital, en comparación con este otro, con el Seagate, me ha durado bastante más que el Seagate. La verdad es que no sé por qué el Seagate, sí, está hecho el disco duro para el CCTV, pero no ha dado tan buen resultado como Western Digital. Los de Seagate se estropean antes que los Western Digital, ¿vale? Voy a dejar las características en pantalla para que vean las características de este disco duro. Bueno, aquí también comentamos que son todos discos SATA, ¿de acuerdo? Y estos, digamos, son, como digo yo, los mejores. Cualquier técnico que le pregunten qué disco duro, le puedan decir 2 marcas, o Seagate o Western Digital. Dependiendo también de donde vivan, a lo mejor de Western Digital no lo encuentran y Seagate sí. Aunque normalmente el Western Digital se vende en casi todo el mundo, ¿vale? Estos son los mejores desde mi punto de vista, ¿eh? Cada técnico puede tener otro punto de vista, pero para mí estos son los que más me han durado. Son bastante robustos, no se calientan y funcionan 24 horas, los 365 días al año perfectamente, ¿vale? De todas formas, como han visto que tienen varios colores de Western Digital, ¿vale? Voy a dejar ahora mismo en pantalla, ¿vale?
para el tipo de relación de colores, porque también hay de color negro, de color rojo, ¿vale? Para que ustedes sepan de qué color significa, digamos, para qué está pensado cada color, cada disco duro de cada Western Digital. Lo voy a dejar ahora mismo en pantalla para que ustedes lo puedan ver. El azul es para su diario, perdón. El verde es para, digamos, tiene la refrigeración la refrigeración más fría, ¿vale? Después está uno negro, ¿vale? Después está el rojo. El negro es, digamos, para que sea mayor rendimiento. Después el rojo, ¿vale? Que el rojo es para discos NAS, ¿vale? Y después ya está el púrpura, que está pensado para videovigilancia. Lo bueno de Western Digital, que no es como Seagate, que tienes que saber exactamente el modelo. Aquí ya con el color sabes exactamente para qué uso le tenemos que dar, ¿de acuerdo? Bueno, pues ustedes han visto cuáles son los discos duros que me he encontrado en instalaciones, ¿vale? Y digamos lo que se debe y lo que no se debe poner. A ver, este de aquí va a costar más que este de aquí. Pero claro, este a lo mejor te dura 5 años y este a lo mejor te dura año y medio. Y al final vas a tener que comprar tanto que al final te va a salir más caro que este, con lo cual muchas veces es mejor gastarse un poco más, poner algo específicamente para un CCTV, ¿vale? Para un grabador o un NVR o un DVR, y no intentar que sea esto más barato, da igual, no, da igual, al final se estropean y después cuando vamos a sacar una grabación que ha habido algún robo o cualquier suceso, tenemos el problema de que, anda, si hemos comprobado que no graban, que estos se han estropeado. Y ese es el problema, ¿de acuerdo? ¿Vale? También voy a explicar más o menos, digamos por encima, la cantidad de gigas que hay que poner por cada... Me refiero por los grabadores, por las cámaras, ¿vale? ¿De acuerdo? Pongamos, yo normalmente hago un ejemplo rápido, ¿vale? Para 4 cámaras yo utilizo un disco duro de 1 tera, ¿vale? Para un grabador de 8 cámaras utilizo el doble, de 2 teras, ¿vale? Y después ya para un grabador de 16 cámaras utilizo uno de 4 teras, ¿vale? Después ya para los NVRs, al tener mayor calidad, pues ya allá tenemos que meter directamente mínimo, pues pongamos uno de 4 cámaras, ya le meto ya 2 teras, diga siempre, digamos, voy doblando. Después el de 8 le meto uno de 4 y el de ya de 16 pues le ponemos uno de 6 teras, ¿vale? O le metemos directamente, si son ya NVR de 32 para 32 cámaras, ya directamente 2 discos duros de 6 teras, porque al final en el tema de grabación la calidad siempre va a comer muchos recursos, con lo cual lo que le digo, un grabador de 4 cámaras 1 tera, grabador de 8 cámaras 2 teras y grabador de 16 cámaras 4 teras. Siempre yo también pongo que sea la grabación por detección de movimiento. ¿Para qué? Para ahorrar también disco duro, porque por la noche no vas a estar grabando 24 horas algo que no interesa. Con lo cual yo activo la detección de movimiento del grabador y así, digamos, tengo para más días. Aquí en España la obligatoriedad como máximo son 31 días por ley, ¿vale? 31 días de grabación. A los 31 días se tiene que ir borrando la grabación. Eso es por ley aquí en España. En otros países, pues a lo mejor esa ley no existe, con lo cual pueden tener 4, 5 o 6 meses de grabaciones, ¿vale? Espero que les haya servido este vídeo para diferenciar los discos duros y para que sepan que el Western Digital, Púrpura y el Seagate Skyhot son específicos para grabadores, es decir, CCTV, grabadores DVR o NVR, ¿de acuerdo? Espero que les haya servido. Muchísimas gracias.